Ludwig van Beethoven nació en Bonn y murió en Viena con 56 años. Pero ese tipo de datos ya los contamos en su anterior biografía. Hoy vamos a hablar de curiosidades de este gran genio. En ocasiones se le ha llamado Ludwig von Beethoven, y como von provenía de la alta alcurnia alemana, pensaban que Ludwig descendía de la nobleza, pero nada más lejos de la realidad. Su abuelo era hijo de un sastre, acabó trabajando como director de la orquesta de Bonn y se casó con María Josefa Pohl. María Josefa era una muchacha española, o de madre española, de la que se conoce bastante poco. Sabemos que padecía tuberculosis y que, para aliviar la situación económica de la familia, el matrimonio montó un almacén de vinos. María Josefa se aficionó tanto a la bebida que tuvieron que ingresarla en una casa de salud. Los abuelos de Beethoven tuvieron 3 hijos, de los cuales solo llegó a la madurez Johann van Beethoven. Johann tocaba el violín regulín, bebía más que un inglés en Benidorm, pero sin hacer balconing. Trabajaba como tenor en la corte de Bonn y se casó con María Magdalena Keverich, hija de un cocinero que trabajaba para la realeza. Tuvieron 7 hijos, sobrevivieron 3. El niño que nació justo antes que nuestro autor también falleció, pero como los padres ya tenían el nombre pensado, pues ¿para qué vamos a calentarnos más la cabeza? Le ponemos el nombre de su hermano muerto. Probablemente, su padre Johann utilizó esta diferencia de edad con el hermano fallecido, entre otras tretas, para que el niño pareciese aún más prodigioso, como hizo el padre de Mozart. Con 11 años, como la familia estaba mal de pasta, dejó los estudios sin saber multiplicar ni dividir para ser nombrado músico de la corte de Colonia, donde consiguió su primer mecenas, Maximiliano Francisco, que también era mecenas de Mozart y Haydn. Con 17 años falleció su madre y con 22 murió su padre. Ese mismo año, Beethoven se traslada a Viena para recibir clases del compositor más reconocido del momento, pero como Amadeus había muerto un año antes, dio clases con Joseph Haydn. Haydn fue una gran influencia a nivel musical, aunque a nivel personal se llevaban regular. Por otra parte, hay historiadores que aseguran que Beethoven y Mozart tuvieron un encuentro durante la primera visita de Ludwig a Viena, pero que dicha reunión no fue muy relevante para ninguno de los dos. Otros historiadores defienden que la madre de Beethoven se puso muy malica, por lo que el muchacho tuvo que regresar a Bonn antes de poder conocer a Amadeus. Cuando Ludwig volvió a Viena, Mozart ya había muerto. Fuese como fuese, ninguno de los dos dejaron testimonio de ese supuesto momento, así que ya cada uno que piense lo que quiera. Con 27 años, pilla meningitis y escribe: «Mis oídos no dejan de zumbar día y noche. Puedo oír los sonidos, cierto, pero no puedo entender las palabras». El doctor le quitó hierro al asunto, por lo que el compositor pensó que se le pasaría. Más relajado, se dedicó a una de sus pasiones, tirarle los tejos al aristócrata. De hecho, Claro de Luna la compuso poco después y estaba dedicada a una alumna suya, aunque él nunca la tituló así. Este título se lo dio un poeta 5 años después de la muerte del compositor, al hacer una comparación de su obra con el claro de luna, es decir, el reflejo de la luna, en el lago de Lucerna. Durante el año 1800 llegó a Viena un apuesto y chulesco pianista alemán que decía ser mejor que Beethoven. En esta época era habitual entre compositores e intérpretes los llamados duelos musicales. 2 músicos, generalmente acompañados de sus mecenas, interpretaban obras de gran dificultad por turnos para impresionar a sus representantes y al público. De dichos duelos se elegía un ganador y el perdedor debía decir 3 veces que Bach es Dios. Bueno, eso me lo he inventado, pero molaría un taco. Pues total, hicieron 2 duelos. En el primer encuentro, Ludwig tocó el primero. Cuando terminó, Daniel se burló de la obra de su contrincante e interpretó unas supuestas improvisaciones que realmente estaban preparadas de antemano, por lo que Beethoven, en privado, lo tachó de ser un tramposo. Unas semanas más tarde se celebró un segundo duelo. Gottlieb fue el primero en sentarse al piano. Cuando le tocó el turno a nuestro protagonista, que tenía ya los bemoles hinchados del pianilisto, cogió una partitura de Daniel y le dio la vuelta, colocándola boca abajo. Señaló unas notas y se puso a improvisar sobre ellas una obra mucho más interesante y compleja que la original. Gottlieb, totalmente avergonzado, salió corriendo de la habitación y su mecenas dijo: «Steibel ha decidido marcharse de Viena y no volver a la ciudad mientras Beethoven viva ahí». Como Ludwig notaba que la sordera no se le pasaba, alquiló una casa en un pueblecito cerca de Viena para visitar los balnearios, con fama de medicinales. Allí le intentaron curar su sordera con largos baños, dolorosos exámenes médicos y hasta le introdujeron una mezcla de rábano picante y aceite de almendra por el conducto auditivo. Cuando vio que nada evitaba su creciente sordera, cayó en una depresión. Se desesperó tanto que pensó en suicidarse y escribió el famoso Testamento de Heiligenstadt, del que ya hablamos en el otro capítulo. Ese mismo año escribió también la Carta a la Amada Inmortal. En Europa piensan que la Amada Inmortal es Josefina, mientras que Inglaterra y Estados Unidos apuestan por Antonia. El caso es que ambas dieron a luz 8 o 9 meses después de que Ludwig escribiese la dichosa carta. De confirmarse estos hechos, serían los únicos hijos que Beethoven tendría.
El hijo de Antonia era epiléptico y tenía convulsiones, y Josefina tuvo una hija a la que se le daba la música especialmente bien. De hecho, se ganó la vida como profesora de piano, y no sé si te has dado cuenta, pero mi nona, al revés, es Anonym. Respecto a sus supuestos hijos, el compositor decía: si hablas tanto sobre un niño, la gente sabrá que es tuyo. En la Navidad de 1808, Beethoven dio su último concierto en directo, donde interpretó una chorraera de obras que la vincompae. Mucho material y pocos ensayos hicieron que el estreno fuese un desastre. A lo largo de la década de 1810, Ludwig tuvo dos problemas fundamentales: falta de dinero y conseguir la custodia legal de su sobrino Karl. Respecto a la economía, ocurría que los editores no confiaban en él porque no cumplía sus promesas de exclusividad y pedía constantemente más dinero por su obra. Según su biógrafo Emil Ludwig, de esta época apenas hay cartas en las que no hable de sus dificultades económicas. Por otro lado, lo de la custodia legal de su sobrino tiene tela. Para empezar, el hermano de Beethoven era un maltratador que llegó a atravesar la mano de su esposa, Johanna, con un cuchillo de mesa. Caspar Karl dejó establecido en el testamento que quería que su hermano Ludwig fuese el único tutor del niño, pero Johanna, que venía de buena familia, no estaba dispuesta a permitirlo. La cuñada dio a luz al chiquillo 3 meses después de la boda, y Beethoven dijo en el juicio que se murmuraba que ella estaba dispuesta a venderse por 20 gulden, aunque puede que solo lo dijese por intentar convencer al jurado. Pues bien, como lo de empañar la imagen de la cuñada no terminaba de cuajar, empezó a decir que el van de su nombre era von y que pertenecía a la nobleza. Y el jurado le dijo que ¿qué me estás contando? No nos suena de nada la familia noble de la que hablas. Total, viendo que esto tampoco funcionaba, acabó aceptando la custodia compartida y se dedicó a la formación musical del sobrino, que se quedó un poco tocado por la presión constante de su tío y que se pegó 2 tiros en la cabeza con casi 20 años. Pero no se mató. Mientras ocurría este periodo de problemas de dinero y juicios por el sobrino, compuso la obra orquestal La Victoria de Wellington, en homenaje a la victoria sobre los ejércitos de Napoleón en Vitoria. Esta obra orquestal ganó gran popularidad y le proporcionó buenos ingresos, pero él mismo la calificó como basura, cosa que nunca diría de otra obra suya. De esta época data también la ópera Fidelio. Trata de una mujer que se disfraza de hombre para rescatar a su marido de la cárcel. La estrenó en 1814 y fue su única ópera que realmente tuvo éxito. Beethoven era colega de Johann Melchel, un mecánico e inventor alemán que, Melchel tenía un amigo que había inventado el cronómetro musical. Como eran tan colegazos, Melchel patentó el invento y empezó a fabricarlo como el metrónomo de Melchel, con toda la cara. Al año siguiente, Ludwig fue el primer compositor que comenzó a marcar el tempo de sus obras en pulsaciones por minuto. Pero años más tarde, el Beethoven más romántico diría que el metrónomo era una abominación para la nueva música, que requería de un tempo mucho más libre y variable. Bueno, pues el inventor del metrónomo fabricó 4 trompetillas para que Ludwig pudiese escuchar algo, y también creó el panarmónico, una especie de teclado mecánico que incluía los 42 instrumentos musicales que formaban la orquesta militar. Melchel quería que Ludwig estrenase La Victoria de Wellington en el panarmónico, pero al final el compositor se dejó de experimentos raros y estrenó la obra con músicos normales. Con quien sí que tuvo un encuentro curioso fue con Rossini. Beethoven tenía 52 años y el italiano rondaba la treintena. Ni Ludwig sabía italiano, ni Joaquino alemán, así que se entendían regular. Y si a eso le añadimos que Beethoven estaba más sordo que una tapia, Ludwig pensaba que la ópera italiana era poco seria e infantil, así que le aconsejó a Rossini que compusiera ópera bufa, y el italiano le dijo que ¿qué me estás contando? Que justo en ese momento estaba nadando en billetes gracias al estreno en Viena del Barbero de Sevilla. Ludwig diría más tarde que Rossini habría sido un gran compositor si su profesor de música le hubiese dado unos buenos azotes en el trasero. En 1825 hay testigos que aseguran que la sordera de nuestro protagonista era total. Ludwig pasó muchos días agonizando en su lecho de muerte y aunque siempre padeció numerosas enfermedades, Beethoven murió por una cirrosis, pues tenía el hígado descompuesto por el alcohol. Más de 20.000 personas asistieron al funeral. Los niños no tuvieron colegio ese día. Musicalmente, Ludwig es la transición perfecta de clasicismo a romanticismo, y sus obras se pueden dividir en 3 periodos. El primero abarca hasta 1802. Con los primeros síntomas de su sordera, de esta época se nota la influencia de Mozart y de Haydn. El segundo periodo se extiende hasta 1814 y sus obras están repletas de heroísmo y una eterna lucha, probablemente por su rechazo a la sordera. El tercer periodo es desde 1815 hasta su muerte y se caracteriza por sus innovaciones musicales, que más tarde influirían a casi todos los compositores románticos. Beethoven es un genio musical que compuso a pesar de todo y de todos, incluso de su sordera, y a ver quién supera eso.